La vida parecía haberse detenido en un ciclo interminable. Desde que me casé, las rutinas se habían apoderado de mis días, y la chispa que una vez iluminó mi matrimonio se había desvanecido. Recordaba aquellos momentos felices, las risas compartidas en la playa de la Malvarrosa, el aroma a paella que llenaba nuestra casa durante las fiestas de julio. Éramos jóvenes y despreocupados, llenos de sueños y promesas. Pero con el tiempo la comunicación se volvió escasa. Las conversaciones se limitaban a lo esencial, que comprar en el mercado central, cuándo pagar las facturas. Un día, mientras organizaba unos viejos álbumes de fotos, vi imágenes de un pasado vibrante. Allí estaba él, mi hijastro, un niño lleno de energía y curiosidad. Había crecido y ahora regresaba a casa después de años lejos. La noticia me sorprendió, no esperaba su retorno tan pronto. A medida que se acercaba la fecha de su llegada, los recuerdos comenzaron a aflorar con una intensidad inesperada. El día que llegó, el aire se sentía diferente. La casa cobró vida con su presencia. Lo vi entrar por la puerta con una sonrisa amplia y un brillo en sus ojos. Las palabras fluyeron entre nosotros como si nunca hubiésemos estado separados. Recordamos anécdotas del pasado y compartimos risas que parecían ahogar las sombras que habían crecido en mi matrimonio. Sin embargo, había algo más en aquel reencuentro. Una tensión palpable flotaba en el aire cada vez que nuestras miradas se cruzaban. Era un sentimiento extraño, uno que no sabía cómo manejar. Mientras él hablaba sobre su vida fuera de casa, yo sentí una mezcla de orgullo y nostalgia por el niño que había sido y el hombre en el que se había convertido. A medida que pasaron los días, esa tensión se convirtió en algo más profundo. Las pequeñas interacciones cotidianas comenzaron a volverse significativas, un roce accidental al pasar por el pasillo o una mirada prolongada durante la cena. Cada vez que esto sucedía, mi corazón latía con fuerza y me encontraba atrapada entre lo correcto y lo prohibido. Una tarde, mientras preparábamos una cena sencilla juntos en la cocina, una receta familiar, nos reímos recordando viejas historias sobre travesuras infantiles. En esos momentos me olvidé del mundo exterior, solo existíamos nosotros dos en aquella burbuja de complicidad. Al terminar la cena, él me miró fijamente y hubo un instante donde todo pareció detenerse. La risa dio paso a una mirada intensa, era como si nuestras almas estuvieran conectadas más allá de las palabras. Me sentí vulnerable ante esa conexión inesperada, era como si toda la soledad acumulada durante años hubiera encontrado un eco en su presencia. La noche avanzó y nos encontramos sentados en el sofá, hablando sobre sueños perdidos y anhelos ocultos. La conversación fluyó naturalmente hasta que llegó un momento incómodo, ambos sabíamos lo que estaba sucediendo pero ninguno se atrevió a nombrarlo. De repente él rompió el silencio: siempre admiré tu fortaleza. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco lejano de lo que había anhelado escuchar durante tanto tiempo. Esa simple frase encendió algo dentro, era como si todas mis inseguridades fueran desmanteladas por su reconocimiento. Sin embargo, justo cuando pensaba que podría dar ese paso hacia lo desconocido, ese paso hacia lo prohibido, recordé mi realidad, mi matrimonio vacío y las promesas hechas hace tantos años. El miedo comenzó a invadirme, no podía arriesgarme a perderlo todo por una atracción fugaz. A medida que los días pasaban, luché con esos sentimientos contradictorios mientras intentaba mantenerme alejada de él sin éxito alguno. Cada encuentro era un recordatorio constante del abismo emocional al cual me enfrentaba. Por un lado estaba mi deber como esposa y por otro lado ese deseo incontrolable por conectar con alguien que parecía entenderme mejor que nadie. Una tarde soleada decidí salir a caminar por el mercado central para despejar mi mente entre los colores vibrantes de frutas frescas y verduras recién cosechadas. Los aromas del lugar me envolvieron mientras observaba a otros disfrutar del bullicio cotidiano, familias riendo juntas y parejas compartiendo momentos sencillos pero significativos. Pero incluso allí no podía escapar del eco de sus palabras ni del magnetismo inexplicable entre nosotros dos. Al regresar a casa sentí una punzada en el pecho al pensar en cómo había dejado pasar tanto tiempo sintiéndome invisible entre cuatro paredes. Esa noche cenamos juntos nuevamente, esta vez fue más tensa porque ambos sabíamos lo que había crecido entre nosotros pero hacíamos esfuerzos conscientes para ignorarlo.
Durante la cena nuestras miradas se cruzaron nuevamente, esa chispa estaba ahí aunque intentáramos ocultarla tras sonrisas forzadas. El giro ocurrió cuando él mencionó casualmente cómo le gustaría quedarse más tiempo para ayudarme con algunas cosas alrededor de la casa, una oferta inocente pero cargada de significado, e inmediatamente sentí como mis defensas comenzaban a desmoronarse lentamente ante su cercanía. Al final de la noche nos encontramos nuevamente solos en el salón. El silencio era ensordecedor mientras cada uno lidiaba con sus propios pensamientos contradictorios sobre lo inevitable. ¿Podría permitirme sentir algo más allá del deber? ¿Era posible encontrar felicidad donde antes solo había vacío? Cuando nuestras miradas se encontraron esta vez no hubo vuelta atrás, entendimos sin necesidad de palabras lo complicado pero maravilloso del momento presente. Un instante suspendido donde todo parecía posible antes del inevitable regreso a nuestra realidad cotidiana llena de restricciones invisibles pero palpables. Así comenzó esta historia entre sombras y luces inciertas. A la mañana siguiente el aroma del café recién hecho llenaba la casa. Me encontraba en la cocina, intentando distraerme con las tareas cotidianas. Sin embargo, mi mente no podía dejar de pensar en lo que había sucedido la noche anterior. La tensión entre nosotros era palpable, y cada vez que recordaba su mirada, un escalofrío recorría mi espalda. Cuando él apareció en la puerta de la cocina, un nudo se formó en mi estómago. Su sonrisa era cálida y despreocupada, como si nada hubiera cambiado entre nosotros. ¿Te gustaría un poco de café?, le ofrecí, intentando mantener la voz firme. Claro, siempre me ha encantado tu café, respondió mientras se acercaba a la mesa. La familiaridad de su presencia me hizo sentir un torbellino de emociones. Aquel momento compartido era un refugio de normalidad en medio del caos que comenzaba a gestarse en mi interior. Mientras preparaba las tazas, comenzamos a charlar sobre trivialidades, las vacaciones pasadas, las anécdotas familiares y los planes para el futuro. Cada risa compartida era como una chispa que encendía algo dentro de mí. Las palabras fluían con facilidad, pero había una carga emocional latente que no podía ignorar. Fue entonces cuando me di cuenta de que estábamos solos en casa. La ausencia del resto de la familia creaba un ambiente íntimo que amplificaba mis sentimientos confusos. ¿Recuerdas aquella vez que fuimos a la feria de julio?, pregunté con nostalgia. Sí, respondió él con una sonrisa traviesa. Esa paella fue inolvidable. Sus ojos brillaban mientras recordábamos aquellos momentos felices juntos. La conversación continuó fluyendo hasta que, sin darme cuenta, nos encontramos demasiado cerca el uno del otro. La distancia se evaporó y el aire se volvió denso con una mezcla de risas y miradas significativas. En ese instante todo lo demás desapareció, solo existíamos nosotros dos. De repente, sin pensar en las consecuencias ni en las reglas invisibles que nos separaban, nos besamos. Fue un roce ligero al principio, pero rápidamente se convirtió en algo más profundo y cargado de significado. El mundo exterior se desvaneció mientras nuestros labios se encontraban por primera vez. El beso fue breve pero electrizante, un destello de lo prohibido que nos dejó atónitos por igual. Me aparté rápidamente sintiendo el rubor invadir mis mejillas mientras él retrocedía también, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y deseo. Lo siento, murmuré casi sin aliento mientras intentaba recomponerme. No debió haber pasado. No sé qué decir, respondió él con sinceridad. Su voz temblaba ligeramente y su expresión era una mezcla entre confusión y anhelo. Ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea peligrosa, una línea marcada por el deseo reprimido y las expectativas sociales impuestas por nuestra situación familiar. La culpa comenzó a asomarse en mi mente como un oscuro presagio. Decidí cambiar de tema para evitar profundizar en lo ocurrido. ¿Te gustaría ayudarme a preparar algo para el almuerzo?, sugerí tratando de desviar nuestra atención hacia algo más mundano. Asintió lentamente y juntos comenzamos a preparar algunos ingredientes para una ensalada fresca y ligera. Mientras cortábamos verduras y mezclábamos sabores, el silencio entre nosotros era pesado pero cargado de tensión no resuelta. Cada movimiento parecía estar impregnado del eco del beso compartido, cada risa sonaba diferente ahora que había una nueva capa entre nosotros. Era como si estuviéramos caminando sobre un hilo muy delgado,
cualquier paso en falso podría llevarnos a caer en un abismo lleno de complicaciones emocionales. Cuando terminamos de preparar la comida, decidimos sentarnos a comer juntos en la terraza trasera donde solíamos disfrutar del sol valenciano durante los veranos pasados. El aire estaba impregnado del aroma fresco del mar cercano y los sonidos lejanos de la ciudad vibrante alrededor nuestro. Mientras comíamos intenté concentrarme en lo cotidiano, los pájaros cantando y el murmullo distante de otros vecinos disfrutando sus propias comidas familiares. Pero mis pensamientos regresaban constantemente al beso, aquel momento fugaz pero intenso seguía resonando dentro mío. «Es agradable estar aquí», comentó él mientras miraba hacia el horizonte marino con una expresión pensativa. Sí, respondí sin poder evitar sonreír ante su entusiasmo por lo simple. La playa siempre tiene esa magia. Sin embargo, detrás de esa magia había una realidad inquietante acechando. ¿Qué significaría esto para nosotros? ¿Podríamos continuar así sin enfrentar lo sucedido? El resto del almuerzo transcurrió entre risas nerviosas y miradas furtivas. Ambos sabíamos que había algo más flotando entre nosotros, pero ninguno quería romper el hechizo ni dar voz a lo inconfesable. Cuando terminamos y comenzamos a recoger los platos, sentí como el peso del silencio se hacía más pesado con cada movimiento que realizábamos juntos. No podía evitar preguntarme si habíamos arruinado todo con aquel beso inesperado, o si tal vez habíamos encontrado algo nuevo e inesperado entre nosotros. La tarde avanzó lentamente mientras tratábamos de actuar normalmente, sin embargo, cada palabra parecía cargada con significados ocultos y posibilidades inexploradas. Finalmente decidimos salir a dar un paseo por los alrededores. Necesitábamos despejar nuestras mentes antes de enfrentar nuevamente al resto de la familia al regresar a casa. Caminamos por calles conocidas donde tantas veces habíamos compartido risas despreocupadas antes de esta nueva realidad llena de complicaciones emocionales. El mercado central estaba lleno como siempre, los colores vibrantes de frutas y verduras parecían contrastar con nuestro estado interno sombrío y confuso. Mientras paseábamos entre los puestos llenos de vida, me di cuenta como todo seguía igual afuera mientras dentro mío había cambiado todo radicalmente. ¿Te gustaría comprar algo?, preguntó él tratando nuevamente de romper esa atmósfera tensa entre nosotros mientras señalaba unas naranjas frescas exhibidas orgullosamente por un vendedor local. Claro, respondí intentando sonreír genuinamente esta vez aunque sabía que nada sería igual después del beso compartido. Mientras elegía algunas naranjas frescas junto a él, sentí como nuestras manos se rozaban accidentalmente varias veces. Cada contacto enviaba ondas eléctricas recorriendo mi piel como recordatorios constantes del momento prohibido vivido anteriormente. El día avanzó así entre risas forzadas e intentos fallidos por ignorar lo sucedido hasta quedar atrapados nuevamente dentro del hogar familiar donde todos esperaban ansiosos nuestra llegada para compartir historias sobre sus días respectivos. A pesar del bullicio familiar alrededor nuestro cuando entramos juntos a casa nuevamente tras nuestra salida al mercado, no pude evitar sentir como las miradas cómplices continuaban persiguiéndonos desde el rincón más oscuro e íntimo creado por aquel beso inesperado. El bullicio familiar envolvía la casa, pero en mi interior había un silencio abrumador. Las risas de los demás resonaban como ecos lejanos mientras intentaba procesar lo que había sucedido. El beso, ese instante fugaz, parecía haber creado una barrera entre el mundo exterior y yo. Cada conversación a mi alrededor se sentía superficial, como si todos estuvieran hablando en un idioma que no podía entender. Me dirigí a la cocina, buscando un momento de calma. Las luces parpadeaban suavemente y el aroma del pimiento asado llenaba el aire. Mientras picaba cebolla, recordé la mirada de él, esa mezcla de sorpresa y deseo que me había dejado sin aliento. Era como si el tiempo se hubiera detenido en aquel instante, y ahora todo lo que podía hacer era intentar seguir adelante con mi vida cotidiana. ¿Te ayudo con algo?, preguntó él al entrar en la cocina, rompiendo mis pensamientos. Su voz era suave y familiar, pero el peso de lo que había pasado entre nosotros colgaba en el aire como una nube densa. No, estoy bien, respondí rápidamente evitando su mirada. La culpa comenzaba a asfixiarme, cada palabra que decía parecía cargar aún más el ambiente tenso entre nosotros. Mientras terminaba de preparar la cena, él se acercó un poco más. No tienes que actuar como si no hubiera pasado nada, dijo con una sonrisa nerviosa.
Esa sonrisa era un recordatorio del momento compartido, un destello de complicidad que me hacía sentir viva y culpable al mismo tiempo. Lo sé, murmuré sin mirarlo a los ojos. La verdad era que no sabía cómo manejar esta nueva realidad. Aquel secreto nos conectaba de una manera extraña y peligrosa. La cena transcurrió entre charlas triviales sobre el trabajo y anécdotas familiares. Intenté concentrarme en las historias de los demás, mi pareja hablando sobre su día y los planes para el fin de semana. Pero mis pensamientos regresaban inevitablemente a él y al beso que nos había unido en silencio. Después de la cena, encontré un momento para hablar con él a solas en el jardín. Las luces del patio iluminaban tenuemente nuestro rincón privado mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo valenciano. ¿Qué vamos a hacer con esto?, pregunté finalmente, sintiendo cómo las palabras salían casi sin quererlo. No lo sé, respondió él con sinceridad. Pero no puedo dejarlo pasar. Nuestros labios se encontraron nuevamente en un acto impulsivo, fue como si todo lo demás desapareciera por un instante. La confusión me envolvió mientras me preguntaba si realmente quería seguir por este camino lleno de incertidumbre. Regresamos al interior justo cuando mi pareja entraba por la puerta trasera del jardín. La tensión creció nuevamente entre nosotros tres, una especie de danza silenciosa donde todos éramos conscientes del secreto compartido pero nadie se atrevía a mencionarlo. Las noches siguientes transcurrieron con una mezcla de normalidad y tensión palpable. Él seguía apareciendo en momentos inesperados, cada encuentro era una mezcla de risas nerviosas y miradas furtivas llenas de significado oculto. Una tarde decidí salir a caminar por la playa de la Malvarrosa para despejar mi mente. El sonido del mar siempre había tenido un efecto calmante sobre mí, pero esa vez solo amplificó mis pensamientos confusos sobre lo ocurrido entre nosotros. Mientras caminaba por la orilla, vi parejas disfrutando del atardecer, jóvenes enamorados tomados de la mano y familias riendo juntas mientras construían castillos de arena. En contraste, yo me sentía atrapada entre dos mundos, mi vida familiar y este nuevo deseo que no sabía cómo manejar. De regreso a casa, decidí enfrentar mis sentimientos directamente con él. Necesitamos hablar, le dije cuando lo encontré solo en la sala al caer la noche. ¿Sobre qué?, preguntó él con una mezcla de curiosidad y preocupación. Sobre nosotros, sobre lo que está pasando, respondí mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para expresar todo lo que sentía. Me miró fijamente durante unos segundos antes de hablar. No quiero ser solo tu hijastro o tu secreto. El peso de sus palabras resonó dentro de mí como un eco doloroso. Sabía que tenía razón pero temía las implicaciones que eso traería consigo. Esa noche no pude dormir pensando en sus palabras ni en cómo habíamos llegado hasta aquí, dos personas atrapadas entre deseos prohibidos y responsabilidades familiares inquebrantables. A medida que pasaron los días, nuestra relación continuó desarrollándose bajo capas ocultas, momentos robados durante cenas familiares o conversaciones casuales se convertían rápidamente en intercambios cargados de tensión emocional. Un día, mientras revisábamos viejas fotos familiares juntos en el salón, él reveló algo inesperado. He estado pensando mucho últimamente, tengo sentimientos profundos por ti. Su confesión me dejó sin palabras, nunca había esperado escuchar eso tan abiertamente expresado. La culpa aumentó aún más al darme cuenta del impacto emocional que nuestras acciones habían tenido tanto en mí como en él. Esto es complicado, logré responder finalmente mientras intentaba procesar su declaración sin dejarme llevar por impulsos momentáneos. Lo sé, dijo él con sinceridad dibujada en su rostro joven pero cansado por el peso del secreto compartido entre nosotros dos. Pero no puedo evitarlo. La confusión creció más fuerte cuando nuestros labios se encontraron nuevamente esa noche. Fue un acto reflejo casi involuntario donde ambos parecíamos olvidarnos temporalmente del mundo exterior e incluso del riesgo inminente asociado con nuestra relación prohibida. Con cada beso robado sentía como mi vida se desmoronaba lentamente ante mis ojos. Era consciente del peligro latente detrás de nuestras decisiones, pero también experimentaba una sensación indescriptible al estar junto a él, una conexión única e intensa que nunca antes había sentido hacia otra persona fuera del matrimonio. La realidad comenzó a golpearme más fuerte cuando comprendí cuán lejos habíamos llegado desde aquel primer beso accidental hasta esta nueva etapa llena tanto deseo como miedo hacia lo desconocido.
Y aunque disfrutábamos esos momentos juntos sabiendo perfectamente cuáles eran sus implicaciones, la sombra del futuro seguía acechándonos constantemente desde lejos. El día después de nuestro encuentro, la confusión me envolvía como una niebla espesa. La luz del sol se colaba por las cortinas, iluminando los recuerdos de la noche anterior. Había sido un momento inesperado, una mezcla de risas y complicidad que me dejó con una sensación de vacío. Pasamos la noche juntos sin planearlo, pero el eco de sus palabras aún resonaba en mi mente. Mientras preparaba el desayuno en la cocina, el aroma del café recién hecho me traía un poco de calma. Sin embargo, cada sorbo era un recordatorio de lo que estaba en juego. La rutina diaria seguía su curso, pero yo me sentía atrapada entre dos mundos. El sonido del timbre interrumpió mis pensamientos. Era un amigo del pasado, alguien que no esperaba ver tan pronto. «¿Qué haces aquí?», pregunté, intentando ocultar mi sorpresa. «Vine a ver cómo estabas». «Hace tiempo que no nos reunimos», respondió con una sonrisa nostálgica. Mientras conversábamos noté cómo sus ojos recorrían la casa. Recordaba las reuniones familiares que solíamos tener en este mismo lugar. Las risas y las historias compartidas parecían pertenecer a otra vida. Pero ahora todo era diferente, la atmósfera estaba cargada de secretos y deseos reprimidos. El amigo comenzó a hablar sobre su vida en otra ciudad, sobre nuevas oportunidades y aventuras. Me sentí atrapada en su relato, anhelando algo más que esta existencia monótona. «Debería salir más», sugirió él al notar mi silencio. «Quizás tengas razón», respondí sin convicción. En ese instante el teléfono sonó y vi el nombre de mi esposo en la pantalla. La presión aumentó al pensar en lo que podría significar su llamada. «¿Lo contestas?», preguntó mi amigo con curiosidad. «No es necesario», dije mientras apagaba el teléfono. La conversación continuó fluyendo entre anécdotas y recuerdos compartidos hasta que la risa se desvaneció lentamente. Su mirada se volvió más seria cuando mencionó lo difícil que había sido para mí adaptarme a los cambios recientes en mi vida familiar. «Te he visto cambiar», comentó con sinceridad. «Es solo parte de crecer», respondí evasivamente. En ese momento comprendí que no solo estaba lidiando con mis propios sentimientos hacia mi hijastro, sino también con las expectativas que otros tenían sobre mí. La presión aumentaba mientras intentaba mantener la fachada de una vida perfecta frente a quienes me rodeaban. La tarde avanzaba y decidí invitar a mi amigo a cenar esa noche. Era un intento por distraerme y quizás encontrar consuelo en alguien que conocía bien. A medida que caía la noche, preparé una cena sencilla pero acogedora, necesitaba sentirme viva nuevamente. Cuando llegó la hora de cenar, el ambiente era cálido y familiar. Conversamos sobre trivialidades mientras el vino fluía suavemente entre nosotros. Pero había algo inquietante en el aire, mis pensamientos seguían volviendo a él, al hombre joven que había despertado en mí emociones olvidadas y temores profundos. «¿Recuerdas aquella vez que fuimos a la playa?», preguntó mi amigo mientras reíamos por viejas historias. «Claro», respondí con nostalgia, recordando aquellos días despreocupados antes de los altibajos del matrimonio. Al final de la cena, decidimos salir al balcón para disfrutar del fresco nocturno valenciano. Las luces titilaban a lo lejos y el sonido del mar parecía llamarme desde la distancia. En ese instante sentí como las murallas construidas alrededor de mis emociones comenzaban a desmoronarse nuevamente. «Siempre has sido fuerte», dijo él mientras miraba hacia el horizonte. «Solo trato de hacerlo mejor cada día», murmuré sin saber si realmente creía esas palabras. Al regresar adentro me di cuenta de que había dejado escapar demasiado tiempo sin hacer nada por mí misma. A medida que conversábamos sobre nuestras vidas actuales, un impulso repentino me llevó a compartir mis inquietudes sobre mi matrimonio y los cambios recientes en mi hogar. «No debería ser así», comentó él suavemente al escucharme hablar sobre mis sentimientos reprimidos y mi creciente insatisfacción. La conversación tomó un giro inesperado cuando comenzó a acercarse más hacia mí. Sus ojos reflejaban comprensión y complicidad ante mis luchas internas. En ese momento sentí una conexión profunda con él, era como si pudiera ver más allá de lo superficial y entender lo que realmente necesitaba, libertad emocional y autenticidad en mis decisiones diarias.
De repente se inclinó hacia mí para ofrecerme un abrazo reconfortante. Fue un gesto simple pero lleno de significado para ambos. En ese instante comprendí cuánto deseaba escapar de esta vida llena de responsabilidades y expectativas ajenas. Deseaba sentirme viva nuevamente sin miedo ni culpa, acechando constantemente detrás de cada decisión tomada hasta ahora. Mientras nos abrazábamos bajo las estrellas brillantes del cielo valenciano, sentí como todas las tensiones acumuladas durante meses comenzaban a desvanecerse lentamente. Era como si finalmente pudiera respirar después de tanto tiempo sumergida en este mar agitado llamado vida familiar. Pero entonces escuchamos un ruido proveniente del pasillo. Pasos familiares se acercaban rápidamente hacia nosotros. Era él, mi hijastro, regresando inesperadamente antes de lo previsto tras haber salido durante el día para atender algunos asuntos personales. El corazón se me detuvo por un instante al pensar qué pasaría si nos descubría así, en medio del abrazo reconfortante, sin poder explicar adecuadamente nuestra conexión ni mucho menos justificarlo ante nadie más. Mi amigo se apartó rápidamente tratando de disimular su presencia mientras yo intentaba recomponerme antes de enfrentar aquella situación incómoda e inesperada. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó él con voz firme pero cautelosa al entrar al salón donde nos encontrábamos. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras miradas cargadas llenaban el espacio entre nosotros tres. No sabía si podía afrontar las consecuencias ni qué rumbo tomarían nuestras vidas tras este encuentro accidental. El futuro parecía incierto ante mí, todo lo construido hasta ahora podría derrumbarse como castillos de arena bajo las olas implacables del destino. El aire se tornó denso en la habitación, y el silencio se volvió ensordecedor. La mirada de mi amigo, llena de sorpresa y confusión, me atravesó como un rayo. No sabía cómo reaccionar ante la pregunta que flotaba en el ambiente. El hijastro, con su expresión entre la sorpresa y la ira contenida, parecía buscar respuestas que ni yo tenía. «¿Qué está pasando aquí?», repitió él, esta vez con un tono más firme. Miré a mi alrededor, buscando alguna salida a esta situación tan delicada. El abrazo que había sido un refugio ahora se convertía en una trampa. «Es solo un malentendido», logré articular mientras intentaba mantener la calma. Las palabras parecían vacías, como si no pudieran transmitir la complejidad de lo que realmente estaba sucediendo entre nosotros. La tensión era palpable y el aire se sentía pesado. Mi amigo me miró con desconfianza. «¿Un malentendido, así es como lo llamas?». Su voz resonó con una mezcla de incredulidad y decepción. Me sentí acorralada, atrapada en un juego del que no podía escapar. El hijastro dio un paso atrás, su expresión cambiando a una mezcla de dolor y traición. «No puedo creer que me hayas ocultado esto», dijo, aunque sus ojos reflejaban algo más profundo, una herida abierta por una conexión que nunca debería haber existido. La culpa comenzó a acumularse en mi pecho como una piedra pesada. ¿Era eso lo que había estado buscando? ¿Un momento de felicidad efímera a costa de todo lo demás? La realidad del matrimonio se cernía sobre mí como una sombra amenazante. Mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para calmar la tormenta que había desatado, recordé las noches solitarias en las que anhelaba compañía, alguien con quien compartir mis pensamientos más profundos. Pero ahora, ese deseo parecía haber cobrado vida de una manera inesperada y peligrosa. «Escucha», dije finalmente, sintiendo como cada palabra pesaba más que la anterior. «No quise hacerte daño». Mi voz sonó casi como un susurro entre el caos emocional que nos rodeaba. Él negó con la cabeza, incapaz de procesar lo ocurrido. «No sé qué pensar», respondió antes de darme la espalda y salir del salón sin mirar atrás. El silencio llenó el espacio dejado por su partida. Mi amigo me observaba con una mezcla de compasión y juicio silencioso. «Esto no es bueno», murmuró mientras cruzaba los brazos sobre su pecho. «Lo sé», respondí sin poder evitarlo. La verdad era innegable, había cruzado una línea que no debería haber cruzado jamás. Los días siguientes transcurrieron entre miradas furtivas y conversaciones tensas. Cada vez que veía al hijastro en casa, mi corazón se aceleraba y mi mente se llenaba de dudas sobre lo que habíamos compartido aquella noche. El peso del secreto nos envolvía como una niebla densa e impenetrable. La feria de julio estaba a punto de comenzar en Valencia,
las calles comenzaban a llenarse de luces brillantes y risas contagiosas. Sin embargo, para mí todo parecía sombrío e irreal. El bullicio exterior contrastaba con mi mundo interno lleno de incertidumbre. Una tarde decidí salir al mercado central para distraerme un poco entre los colores vibrantes y los aromas frescos de frutas y verduras. Caminé entre los puestos sintiendo cómo cada paso resonaba en mi mente como un eco lejano. Las conversaciones animadas a mi alrededor eran ajenas a mi angustia interna. Fue allí donde escuché rumores sobre el hijastro. Alguien mencionó que había comenzado a salir con otra persona sin darme cuenta del impacto que esas palabras tendrían en mí. La noticia me golpeó como un balde de agua fría, sentí como mis entrañas se retorcían ante la idea de perderlo para siempre por culpa de mis propias decisiones erradas. La traición se convirtió en un veneno que corría por mis venas, cuestioné si alguna vez había sido suficiente para él o si simplemente había sido un escape temporal en su vida agitada. Regresé a casa sintiéndome más perdida que nunca. Al entrar al salón vi al hijastro sentado en el sofá. Su expresión era seria pero distante, como si estuviera atrapado entre dos mundos irreconciliables, uno donde yo existía y otro donde ya no tenía cabida. ¿Podemos hablar?, le pregunté con voz temblorosa mientras me acercaba lentamente hacia él. No hay nada más que decir, contestó sin mirarme a los ojos, dejando caer esas palabras como piedras sobre mi corazón ya fracturado. Su respuesta resonó en mí como un eco desgarrador. Comprendí entonces cuán lejos habíamos llegado desde aquel primer abrazo reconfortante hasta este abismo insalvable entre nosotros. Sin embargo, no podía dejarlo ir así sin luchar por lo que habíamos construido juntos, aunque fuera fugaz, y decidí arriesgarme aún más al confesarle mis sentimientos ocultos. Te necesito. Sus ojos finalmente encontraron los míos, vi destellos de confusión mezclados con algo más profundo, una chispa olvidada tal vez, pero antes de poder procesar esa posibilidad, sonó el timbre de la puerta interrumpiendo nuestro momento frágil. Ambos nos giramos hacia la entrada justo cuando escuchamos la voz familiar del esposo llamando desde fuera a Hola. He llegado. El tiempo pareció detenerse mientras mirábamos hacia el lugar donde estaba esa figura conocida pero distante al mismo tiempo. Sabía muy bien lo que eso significaría para nuestra situación ya tensa e inestable. Las decisiones debían tomarse ahora o nunca, las consecuencias estaban al borde del precipicio esperando ser desatadas. La puerta se abrió de golpe y el aire se volvió denso. La figura de mi esposo entró en la casa, trayendo consigo una mezcla de rutina y tensión que no podía ignorar. La mirada que compartí con mi hijastro quedó suspendida en el tiempo, como un eco de lo que habíamos estado construyendo en secreto. La risa y las palabras que habíamos compartido parecían lejanas, casi irreales. ¿Qué haces aquí tan tarde?, preguntó él, dirigiéndose a su hijo con un tono que no admitía respuestas. Sentí como el ambiente se cargaba de incomodidad, como si cada palabra pudiera romper la frágil burbuja que habíamos creado. El hijastro se encogió de hombros, intentando restarle importancia a su presencia. Solo estaba ayudando a limpiar un poco, dijo, evitando cualquier mirada directa hacia mí. La tensión era palpable. Mis pensamientos giraban en torno a la conversación que había tenido con él antes de su llegada. Había tantas cosas no dichas entre nosotros, sentimientos ocultos que se acumulaban como polvo en los rincones olvidados de la casa. No deberías estar en tu propia casa, insistió mi esposo con un tono más firme. La pregunta resonó en mí como una campana, recordándome la realidad de nuestra situación. No podía evitar pensar que cada palabra era un recordatorio del espacio entre nosotros tres. Mientras ellos intercambiaban palabras tensas, me perdí en mis pensamientos sobre lo que significaba todo esto para mí. Había llegado a un punto crítico donde debía decidir si seguir adelante con esta relación secreta o enfrentar las consecuencias de mis acciones. Las noches pasadas juntos habían despertado algo dentro de mí que creía perdido, el deseo de ser vista y valorada. La conversación entre padre e hijo continuaba, pero yo no podía concentrarme en sus palabras. Todo lo que escuchaba era el ruido del corazón latiendo fuertemente en mi pecho, recordándome lo arriesgado de nuestra situación. En ese momento el miedo a perder lo poco que tenía se mezclaba con la emoción prohibida que había experimentado. ¿Por qué no venimos todos juntos a cenar? ¿Hay suficiente comida?, propuse al ver cómo la tensión aumentaba entre ellos.
Era una manera torpe de intentar suavizar el ambiente, sin embargo, sabía que cualquier intento podía ser insuficiente. No creo que sea buena idea, respondió mi esposo rápidamente, mirándome con desconfianza. Esa mirada me hizo sentir aún más invisible, era como si estuviera atrapada entre dos mundos irreconciliables. No hay problema, dijo el hijastro con una sonrisa forzada mientras intentaba cambiar el tema. Puedo irme si es necesario. Su voz sonaba distante y resignada, sentí una punzada en mi corazón al darme cuenta de cuánto había cambiado nuestra relación desde su llegada. No tienes por qué irte, insistí, sintiendo cómo las palabras salían sin pensar. Solo quería ofrecer una cena familiar. Pero la idea parecía flotar en el aire sin encontrar anclaje. La discusión continuó hasta que finalmente decidieron salir al patio para hablar a solas. Me quedé sola en la cocina, sintiendo cómo los ecos de sus voces se desvanecían lentamente mientras luchaba contra mis propios pensamientos contradictorios. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar por esta conexión? ¿Era posible construir algo real sobre los cimientos inestables del deseo? El silencio me envolvió mientras miraba por la ventana hacia el jardín iluminado por las luces tenues del patio trasero. Los recuerdos felices del pasado comenzaron a invadirme, las cenas familiares donde todos reían y compartían historias, momentos simples pero llenos de amor y complicidad. Sin embargo, todo eso ahora parecía tan distante como una estrella lejana. El regreso del hijastro había traído consigo una tormenta emocional que amenazaba con arrasar todo lo conocido y familiar. Cuando finalmente regresaron al interior, ambos lucían tensos y agotados por la conversación acalorada que habían tenido fuera. Mi esposo parecía decidido a mantener su postura firme mientras el hijastro trataba de disimular su frustración detrás de una fachada tranquila. Necesitamos hablar, dijo mi esposo mirando directamente hacia mí, rompiendo el silencio incómodo que había llenado la habitación desde su regreso. Claro, respondí con cautela, sintiendo como cada palabra pesaba más que antes. El momento decisivo estaba aquí, ya no podía escapar ni ignorar lo inevitable. Creo que hay cosas entre nosotros que debemos aclarar, continuó él mientras buscaba mis ojos para establecer contacto visual directo. Su expresión mostraba preocupación pero también determinación, era evidente que quería resolver las tensiones existentes. El hijastro permanecía al margen, observando cada movimiento como si fuera un espectador involuntario en esta tragedia familiar creciente. Su presencia era tanto un consuelo como una carga, sabía muy bien qué papel jugábamos todos en este complicado triángulo emocional. Las palabras comenzaron a fluir entre nosotros, viejas rencillas salieron a la luz junto con verdades ocultas sobre nuestras insatisfacciones individuales y colectivas. Cada frase resonaba como un eco doloroso dentro de mí mientras luchábamos por encontrar claridad en medio del caos emocional. ¿Es esto lo que quieres?, pregunté finalmente al mirar fijamente a mi esposo después de uno de esos momentos incómodos donde nadie sabía qué decir exactamente. Él dudó antes de responder, no sé lo que quiero, pero esto no puede seguir así. Sus palabras fueron un golpe directo al corazón, reconocía nuestra situación sin adornos ni evasivas. El hijastro interrumpió entonces, quizás deberíamos alejarnos un tiempo. Su voz sonó extraña para mis oídos, nunca pensé escuchar algo así viniendo de él después del vínculo especial creado estos días pasados juntos. La propuesta colgó en el aire como una sombra amenazante sobre nuestras cabezas, sentí como cada uno comenzaba a tomar decisiones basadas en sus propios miedos e inseguridades sin considerar las ramificaciones para los demás involucrados. Un silencio pesado siguió sus palabras mientras cada uno procesábamos esa idea desgarradora, alejarnos podría ser necesario para sanar o podría significar perderlo todo para siempre. La incertidumbre nos envolvía mientras nos enfrentábamos al abismo emocional abierto ante nosotros. Era claro ahora, nuestras vidas estaban cambiando irrevocablemente debido a decisiones tomadas impulsivamente bajo presiones ocultas y deseos reprimidos durante demasiado tiempo. Y aunque sabía cuál sería mi próximo paso crucial para intentar recuperar algo parecido a la paz interior, aún quedaban muchas preguntas sin respuesta flotando alrededor nuestro. El futuro parecía más incierto y aterrador con cada instante transcurrido. El viaje familiar a la playa de la Malvarrosa había sido una mezcla de risas forzadas y silencios incómodos.
Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, la brisa marina parecía llevarse consigo las tensiones que se acumulaban entre nosotros. La arena crujía bajo nuestros pies, y aunque el lugar estaba lleno de vida, yo me sentía más sola que nunca. Con cada paso, recordaba aquellos días felices que pasé con mi pareja y su hijo. Pero esos recuerdos brillantes se desvanecían ante la realidad de lo que habíamos construido. La falta de comunicación había creado un abismo entre nosotros, y ahora, incluso los momentos compartidos parecían ser solo un eco lejano. ¿Te gustaría dar un paseo por la orilla?, preguntó él, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. Su voz era suave pero cargada de significado. Acepté sin pensarlo demasiado, buscando en ese gesto una forma de reconectar. Mientras caminábamos junto al agua, noté cómo miraba hacia el horizonte. Había algo en su expresión que me inquietaba, tal vez era un reflejo de sus propios pensamientos atormentados. La conversación fluyó con dificultad, como si cada palabra tuviera un peso especial. ¿Cómo te sientes al regresar a casa después de tanto tiempo?, le pregunté, intentando abrir una puerta a sus emociones. Es complicado, respondió con sinceridad. Todo ha cambiado aquí. La marea subía y bajaba arrastrando pequeñas conchas hacia la orilla. En ese momento sentí que todo lo que había estado ocultando saldría a la superficie si no tenía cuidado. Días antes del viaje había tomado una decisión, debía hablar con él sobre lo que había sucedido entre nosotros. Pero ahora, frente a las olas y el cielo anaranjado del atardecer, las palabras se atoraban en mi garganta. La culpa me consumía mientras recordaba aquel beso robado en la cocina. Los recuerdos eran como fantasmas, no podía escapar de ellos ni cerrarlos en un rincón oscuro de mi mente. Nos besamos, resonó en mi cabeza como una condena. Esa acción impulsiva había llevado nuestra relación a un punto sin retorno. Al regresar al hotel donde nos alojábamos, las cosas se complicaron aún más cuando nos encontramos con su madre, mi pareja, en el vestíbulo. Su sonrisa era brillante y despreocupada, pero yo sabía que detrás de esa fachada se escondían muchas verdades no dichas. ¿Cómo ha ido su día?, preguntó ella al vernos entrar juntos. Bien, respondí rápidamente sintiendo como mi corazón latía más rápido ante la posibilidad de ser descubierta. La cena fue tensa, el bocado parecía un recordatorio del secreto que compartíamos. Las miradas furtivas entre él y yo hablaban más que cualquier palabra dicha. Era como si estuviéramos atrapados en una red invisible tejida por nuestras propias decisiones. Después de cenar, decidí salir al balcón para tomar aire fresco y despejar mis pensamientos. El sonido del mar era tranquilizador, me permitía reflexionar sobre lo inevitable, nuestra relación estaba marcada por decisiones tomadas sin pensar en las repercusiones. De repente él apareció detrás de mí. Necesitamos hablar, dijo con seriedad. Su tono me hizo girar rápidamente para mirarlo a los ojos. No puedo seguir así, continuó mientras sus manos temblaban ligeramente. No sé qué hacer, respondí honestamente mientras luchaba contra las lágrimas que amenazaban con brotar. Quizás deberíamos dejarlo todo atrás, sugirió él con resignación. No quiero causar más problemas. Su declaración resonó profundamente dentro de mí. Esa idea era aterradora pero también liberadora. Sin embargo, sabía que alejarse significaría perderlo para siempre. El resto del viaje pasó como un borrón, cada día se sentía más pesado que el anterior. Cuando finalmente regresamos a casa, la atmósfera era densa e incómoda. Mi pareja parecía notar algo diferente entre nosotros dos, sus miradas eran inquisitivas y llenas de dudas. Una noche después de cenar, decidí confrontar mis emociones antes de que fuera demasiado tarde. Necesito hablar contigo, le dije al hijastro cuando nos quedamos solos en la sala. Él asintió lentamente y tomó asiento frente a mí. Lo sé, hay muchas cosas sin resolver. Esto no puede continuar así, expresé mientras sentía como mi corazón latía descontroladamente ante lo inevitable. No quiero perderte, confesó él con sinceridad desgarradora. Pero no podemos seguir así, repetí casi como un mantra para convencerme a mí misma también. La tensión creció entre nosotros hasta convertirse en algo palpable, sabíamos que cada decisión podía cambiar nuestras vidas para siempre.
Días después decidimos hacer una escapada a uno de nuestros lugares favoritos, el Mercado Central de Valencia. Los colores vibrantes y los aromas frescos parecían contrastar con nuestra situación sombría. Allí estaba todo lo bueno del pasado mezclado con nuestras dudas actuales. Mientras paseábamos entre los puestos repletos de frutas y verduras frescas, intentamos encontrar algo normalidad en medio del caos emocional en el cual estábamos sumergidos. Pero incluso ahí sentí como nuestras sonrisas eran solo máscaras temporales ante la tormenta interna que nos acechaba constantemente. ¿Recuerdas cuando veníamos aquí todos juntos?, pregunté tratando de evocar recuerdos felices mientras observábamos cómo los vendedores ofrecían sus productos animadamente alrededor nuestro. Sí, esos eran buenos tiempos, respondió él nostálgicamente antes de añadir, pero ya nada será igual. Las palabras cayeron pesadamente entre nosotros como una verdad ineludible. Sabía que estábamos al borde del abismo emocional donde ya no habría vuelta atrás si decidíamos dar ese paso final hacia lo desconocido o continuar viviendo esta farsa por miedo a enfrentar las consecuencias reales de nuestras acciones pasadas. A medida que avanzábamos por los pasillos llenos de vida y colorido mercado valenciano, un mundo ajeno al nuestro, la realidad seguía acechando desde las sombras esperando su momento para salir a la luz. Aquel día terminó con más preguntas sin respuesta flotando alrededor nuestro, cada paso dado solo acentuaba lo inevitable. Debíamos elegir pronto qué camino tomar antes de quedarnos atrapados para siempre en este laberinto emocional donde ya nada sería igual. La brisa del mar acariciaba mi rostro mientras caminaba por la playa de la Malvarrosa, un lugar que había sido testigo de momentos felices y de decisiones difíciles. La arena crujía bajo mis pies, cada paso resonando como un eco de mis pensamientos. Las olas rompían suavemente en la orilla, pero en mi interior, una tormenta se gestaba. Había llegado a un punto crucial en mi vida, donde las elecciones que había tomado comenzaban a cobrar vida propia. El día anterior había sido un torbellino de emociones. La conversación con el hijastro había dejado claro que no podía seguir así. La atracción entre nosotros era innegable, pero también lo era el daño que podría causar. No puedo seguir viéndote, había dicho él con voz temblorosa. No quiero ser la razón de tu sufrimiento. Su mirada reflejaba una lucha interna, una batalla entre lo que deseaba y lo que sabía que era correcto. A medida que me adentraba en mis recuerdos, reviví los momentos compartidos en la cocina, las risas y las miradas furtivas. Aquellos instantes parecían tan lejanos ahora. El peso de la culpa se hacía más pesado cada día, como si la responsabilidad de nuestras acciones estuviera atada a mi alma. No solo era su futuro lo que estaba en juego, el mío también pendía de un hilo. La escena del mercado central aún permanecía fresca en mi mente, los colores vibrantes de las frutas y verduras, el bullicio de las conversaciones animadas. Era un mundo lleno de vida y alegría, pero yo me sentía atrapada en una burbuja oscura. El aroma del azahar me recordaba a los días felices del pasado, cuando todo parecía más simple. ¿Por qué no podemos simplemente dejarlo todo atrás?, había preguntado él una tarde mientras preparábamos una paella juntos. No es tan fácil, respondí sin poder ocultar la tristeza en mi voz. En ese momento nos besamos, fue un acto impulsivo que selló nuestro destino con un pacto silencioso. Mientras caminaba por la playa, reflexioné sobre el futuro incierto que se presentaba ante mí. ¿Podría realmente dejar atrás todos esos años? Mi matrimonio había sido construido sobre cimientos frágiles, el amor se había desvanecido lentamente entre las rutinas diarias y los silencios incómodos. ¿Era posible reconstruirlo o estaba destinado a desmoronarse? De repente una figura familiar apareció a lo lejos, mi esposo regresaba de su viaje inesperado. Su presencia trajo consigo una mezcla de alivio y ansiedad. Había estado ausente durante semanas, pero su regreso significaba enfrentar la realidad nuevamente. Las palabras no dichas flotaban entre nosotros como fantasmas, cada uno sabía que algo había cambiado. Hola, dijo él con una sonrisa forzada al acercarse. He traído algunas cosas para ti. Mientras hablaba, noté cómo su mirada buscaba respuestas en mis ojos, quería saber cómo me sentía después de su ausencia prolongada. Gracias, respondí con un tono neutro intentando ocultar la tormenta emocional dentro de mí.
La tensión era palpable mientras caminábamos juntos por la orilla del mar. Mis pensamientos iban hacia el hijastro, su decisión de alejarse parecía haber dejado un vacío aún más profundo en mí. La lucha interna entre el deseo y la responsabilidad amenazaba con consumir cada rincón de mi ser. A veces pienso en lo lejos que hemos llegado, dijo mi esposo mientras recogía conchas del suelo. ¿Recuerdas cuando éramos jóvenes y soñábamos con el futuro? Sus palabras evocaron recuerdos nostálgicos, sin embargo, esa nostalgia se mezcló rápidamente con el dolor actual. Sí, murmuré sin poder evitarlo. El tiempo cambia todo. La conversación fluyó hacia temas triviales, planes para el verano y proyectos familiares olvidados por el camino. Pero mientras hablábamos, sabía que algo fundamental había cambiado dentro de mí, ya no podía ignorar mis verdaderos deseos ni las sombras del pasado. Al caer la tarde decidí dar un paseo sola para aclarar mis pensamientos. Caminé hacia un bar tradicional en el barrio del Carmen donde solíamos ir juntos hace años. Allí las tapas eran sabrosas y las risas resonaban entre los locales como música alegre. Sentada al borde de la barra observando a los demás disfrutar del momento presente, entendí cuán aislada me sentía realmente a pesar de estar rodeada por gente feliz. Las conversaciones ajenas me parecían lejanas e irreales, todos parecían vivir vidas plenas mientras yo luchaba por encontrar sentido a mis propias decisiones. En medio del bullicio escuché risas familiares que resonaban desde una mesa cercana. Al girar la cabeza vi al hijastro sentado allí con amigos comunes compartiendo historias animadas sobre sus aventuras recientes. Un escalofrío recorrió mi espalda al verlo reír despreocupadamente. Esa imagen contrastaba dolorosamente con mi propia realidad llena de dudas e inseguridades. No puedo seguir así, pensé mientras tomaba otro sorbo de vino tinto para calmarme antes de enfrentar lo inevitable, nuestra conversación pendiente sobre lo sucedido entre nosotros. Pero justo cuando decidí levantarme para acercarme a él, sentí como una mano firme se posó sobre mi hombro. Era mi esposo quien había entrado al bar buscando compañía después de haberme dejado sola por unos momentos. ¿Todo bien?, preguntó él con preocupación genuina reflejada en sus ojos. Sí, solo pensaba, respondí evasiva mientras intentaba disimular la ansiedad creciente dentro mío. Sin embargo, no podía ignorar cómo esa simple interacción desencadenó algo inesperado. Miradas furtivas cruzaron entre nosotros tres, él sonriendo distraídamente hacia sus amigos y yo sintiendo como el corazón latía desbocado ante la posibilidad inminente del conflicto por venir. El aire estaba cargado con promesas rotas y decisiones difíciles esperando ser tomadas. Sentí como todo se precipitaba hacia un final incierto donde ya nada sería igual. Con cada segundo que pasaba comprendía mejor que no podría escapar eternamente ni esconderme detrás del velo del deber o las apariencias sociales. Debía enfrentar mis sentimientos antes que ellos arruinaran todo lo que quedara por salvar.